Gracias, queridos hermanos, por estar aquí. Bienvenidos a recibir esta palabra que nos hace fuertes en este combate espiritual que hemos iniciado en esta Cuaresma 2020. Escuchamos la primera lectura, Génesis capítulo 2, versículo del 7 al 9 y hasta el 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así la palabra: Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor, con que Dios les dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol, se les abrirá a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Salmo 50. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifica de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa, Señor. Abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y ahora recibimos la segunda lectura. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés no existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios.
Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con su muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán y los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundantemente que los hace justos. En resumen, como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora, queridos hermanos, vamos a recibir la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, la palabra del Señor. Evangelio Mateo 4, del 1 al 11, donde vamos a escuchar el ayuno y las tentaciones de Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando el primer domingo de Cuaresma. Este tiempo nos debe de llevar a encontrarnos con Dios, a trabajar sobre aquello que con frecuencia uno abandona, la vida interior. Trabajar sobre la vida interior, sobre aquello que necesitamos que Dios ilumine en nuestras vidas. Hemos escuchado en la primera lectura cómo nuestros primeros padres fracasan, caen en la trampa del Satanás. El Papa Francisco nos ha dicho en tantas veces: no hay que dialogar con el Satanás. Eva dialoga y cae. La astucia del Satanás es más fuerte, es más sutil que la astucia del ser humano. Por eso mejor es no dialogar con la tentación, inmediatamente rechazarla.
Pero como dice en el pregón pascual, cantamos y decimos: oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Por el pecado de Adán, pues todos fuimos constituidos pecadores. Dice la segunda lectura: pero gracias a Jesucristo, por la gracia de Jesús, todos también hemos sido enriquecidos con tantos bienes. Así dice la segunda lectura. Dice: el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Abundancia de vida y gracia de Dios. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que yo tengo de parte de nuestro Señor, para que en este caminar cuaresmal lo tengamos siempre presente. Ciertamente somos personas débiles, somos personas que le fallamos a Dios, pero somos también personas que han sido favorecidas con esa gracia de Dios, con esa vida sobrenatural, gracias a Jesús que en la cruz nos ha salvado. Y esa vida nueva, esa gracia, está ahora a nuestra disposición. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán y los efectos de la gracia de Dios. Es decir, hemos recibido más bienes con la gracia de Jesucristo que si Adán no hubiera pecado. Entonces podemos entender más lo que dice la carta de los Romanos cuando dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, más abundante es la gracia. Y esto es interesante que nosotros lo tengamos muy presente en la vida de fe. Ciertamente con Adán perdimos, pero con Jesucristo ganamos incluso más, como si Adán no hubiera perdido. Si Adán no hubiera perdido, si nuestros primeros padres no hubieran sido engañados por la serpiente, tuviéramos menos que ahora que hemos sido rescatados con Jesucristo. Por eso dice la segunda lectura: tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Y concretamente, con Adán, pues no hubiéramos, simplemente fuéramos criaturas o hijos de Dios, pero de una manera así como analógicamente, es decir, como por cariño, pues, pero no de una manera como ahora lo somos. Ahora, gracias a Jesucristo, hemos entrado en ese misterio de la Santísima Trinidad. Gracias a Jesucristo, ahora tenemos como Padre a Dios Padre, porque somos hijos del Padre en el Hijo, porque con Jesús formamos ahora un solo cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por eso dice la segunda lectura: no vamos a comparar, dice, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Tampoco se puede comparar los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. De manera que el pecado, Dios no te dejó allí en el pecado, no te dejó allí tirado. Dios en su gran misericordia te ha colmado con tantas oportunidades para que puedas salir del pecado. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo para poder liberarse de todo aquello que no has logrado liberarte. Solo cree en Dios, solo busca a Dios. Arrepiéntete, como dice la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma. Tratemos de escuchar todos los días la palabra, porque el escuchar la palabra, aunque no escuchemos una explicación así como tan elocuente, pero el hecho de escuchar la palabra, esa palabra va transformando la vida de cada persona. En el Evangelio hemos contemplado a Jesús en ayuno y venciendo la tentación. El ayuno es tan importante
Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos no pudieron sacar a un demonio, cuando le preguntó el papá del niño, le dice, ¿por qué tus discípulos no pudieron? Y entonces Jesús dijo, hay unos demonios que solo se sacan con ayuno y oración. Y como los discípulos no ayunaban, pues no pudieron. Pues Jesús ahora nos ha enseñado a vencer la tentación, a vencer el pecado, con ayuno y con oración. Y nos ha enseñado a vencer el pecado de una manera eficaz, es decir, no ir como, no ir así de una manera en la que damos cabida o dejamos resquicio al diablo, sino que inmediatamente decir, apártate, Satanás. En la Biblia latina dice, va de retro Satana, es decir, hacia atrás, Satanás. No te interpongas, no te pongas de estorbo, hacia atrás, Satanás. Vete, Satanás, va de retro Satana, dice. Que nosotros también podamos enfrentarnos con todo el poder de Dios contra la fuerza del mal, contra la fuerza del pecado. Y que así como Jesús nos ha enseñado a vencer la tentación, que también nosotros podamos vencer aquello que no nos permite ser mejores cristianos. Y no limitemos el pecado a lo sexual, por ejemplo. Hay diversidad de pecados y cada persona tiene como su talón de Aquiles, es decir, su propia debilidad. Pues tu debilidad pues, es la que debes vencer ahora en este tiempo de Cuaresma. En este tiempo de Cuaresma debes tomar en cuenta que con la ayuda de Dios tú puedes salir vencedor. Y así como Jesús fue venciendo en cada tentación, también nosotros aprendamos de Él. ¿Y cómo venció Él? Él venció con el poder de las Sagradas Escrituras. Siempre Él decía, quítate, Satanás, hacia atrás, Satanás, porque está escrito. Entonces nosotros también tratemos de buscar la liberación de esos pecados a través de la palabra de Dios. Consultemos lo que dice la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos diariamente lo que dice la palabra de Dios y procuremos dar esa buena respuesta en virtud de la palabra. Esa palabra que no solamente nos dice, sino que también nos da la capacidad de obrar lo que ella nos manda. De manera que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de conversión, sea un tiempo en el cual podamos ir venciendo cada vez más aquello que ha estado allí y que ha estado ahí como reinando y que te ha tenido de esclavo, de esclava. Que ahora este tiempo de Cuaresma sea un tiempo en el que tú puedas salir vencedor, vencedora, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. La Virgencita te guarde y que puedas combatir valientemente en este tiempo de Cuaresma. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos permite, mañana nos volvemos a encontrar para poder seguir compartiendo la palabra de Dios.